bendecidas por habitar el Putumayo amazónico, que no solo es una región rica en diversidad de plantas y animales, sino que tiene unas características de su población de resistencia como sociedad al abandono estatal, al conflicto armado, que hace que realmente sean una comunidad de admirar y que nosotros tenemos también desde estas partes del país, desde estas partes céntricas, desde estas grandes ciudades, que reconocer, valorar y también, digamos que restituir un poco ese nombre, ese derecho que tienen las comunidades, especialmente en los territorios geográficamente dispersos de Colombia. Voy a compartir mi pantalla para contarles un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Te pido por favor, Pau, que me confirmes si se ve mi presentación. Sí, Clau, ahí la vemos. Listo. Entonces, titulé esta presentación Plantas para la Vida, la Ciencia de la Naturaleza, no con el propósito específico de entrar a describir algunas plantas, propiedades fitoterapéuticas y digamos que saberes que se reconozcan en los territorios, sino más bien para explicarles por qué los conocimientos que vienen de la naturaleza, que vienen de los territorios, del trabajo con las comunidades, son tan válidos como las formas que nos han mostrado de la ciencia tradicional. Y nosotros tenemos que comenzar a reconocerlos y a revalorarlos. Entonces, mi experiencia, yo soy una mujer de origen campesino, orgullosamente, que tiene la ventaja de acceder a la educación pública en nuestro país, que todavía sigue siendo un privilegio de pocos, pero entonces entro a una profesión de salud y comienzo a tener algunos choques o algunas fricciones respecto a lo que encuentro en la academia como el conocimiento verdadero y a lo que me han enseñado cuando yo habitaba en el campo. Por ejemplo, una abuelita que es una sabedora también, que tenía una planta específica para cada dificultad que teníamos en la casa. Allá era poco probable que si usted tenía dolor de estómago fuera al médico, sino usted ya sabía que en la huerta familiar teníamos sidrón, teníamos manzanilla, teníamos hierbabuena, que si usted tenía problemas de hígado se le tenía el llantén, que si usted estaba como con problemas de estreñimiento, la malva le ayudaba. A mí me enseñaron, por ejemplo, que cuando las mujeres tienen dificultades para producir leche materna, el hinojo es una muy buena alternativa. A mí me enseñaron, por ejemplo, que la curación de las heridas con la flor de la caléndula es súper importante, pero cuando yo entro a una universidad, cuando entro a un conocimiento, digamos que emerge en la academia, donde te enseñan que esto es lo válido y comienzas a encontrar esas fricciones, pues tú comienzas a preguntarte, entonces, ¿cuál es el conocimiento verdadero? ¿Qué pasa si esto no bien no está en una revista indexada, sino proviene de un método científico o de una investigación, de un ensayo clínico controlado con una población aleatorizada? ¿Qué pasa si no se mide de la misma manera en la que se mide lo que se reconoce como lo válido en salud? Y pues esto me comienza a cuestionar de muchas maneras y todavía me sigue cuestionando y todavía es un motivo por el cual tengo discusiones académicas con profesionales del área del cuidado de materno perinatal, que es el área que se centra en mi trabajo, porque yo lo vi, porque yo vi que servía, porque la experiencia de mi abuela, mi experiencia de vida me probó que el uso de las plantas es válido para el tratamiento de muchas enfermedades. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me interpelaba mucho y es que a mí me decían que el cuajo no existía, que usted me revisaba la anatomía de las personas y que usted por ninguna parte encontraba el cuajo, pero yo vi niños descuajados, que usted los veía con unas diarreas tremendas, con unos vómitos tremendos y que nada les funcionaba, pero que el masaje del sobandero servía y que el niño se recuperaba, ¿sí? Habían personas que afirmaban que una de las formas de proteger a los niños del mal de ojo era colocar la manillita roja o la valletilla roja.
y uno se cuestionaba, ¿no? Porque cuando uno está en este paradigma de lo académico, de la educación, les voy a pedir un favor y es que no puedo ver si alguien hace preguntas o levanta la mano. Entonces, Paolita, te pediría, esto es más una charla interactiva entre los participantes y yo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, se siéntase en la libertad de hacerla, porque no puedo ver si alguien levantó la mano, si tiene alguna pregunta. Entonces, claro, todas esas cosas cuando a ti te enseñan que desde lo académico lo que te están enseñando es lo que es y tú comienzas a ver que comienzas a devaluar tu propia experiencia, ¿no? Comienzas a no creerle a tu propio cuerpo. Cuando yo comienzo como mujer a iniciar mi ciclo menstrual, mi vida como mujer, comienzo a conocer cosas de mi cuerpo que cuando yo asistía a consultas médicas estaban en una fase de negación completa. Entonces yo decía, como, ¿será que yo no me conozco? ¿Será que el otro tiene razón? Entonces, este espacio es un espacio para entender que las plantas, para entender que la ciencia que aporta la naturaleza, la ciencia de la vida, la ciencia de la experiencia, es tan válida como el marco científico europeo occidental basado en una premisa de la razón, del positivismo, la separación o la fragmentación del sujeto. Entonces, el problema de esto es que cuando nosotros nos casamos con una sola forma de ver la vida, una sola forma de ver el conocimiento, estamos subvalorando e invisibilizando otras prácticas que son tan válidas y tan importantes como la ciencia biomédica tradicional. Entonces, a partir de esa experiencia, quiero contarles un poquito, vamos a hablar algo de y por qué hay que saber las diferencias entre el saber, el conocimiento y el episteme. ¿Qué es la injusticia epistémica? ¿Por qué la colonialidad del saber puede afectar esas creencias, esas prácticas que nosotros hemos construido a través de la experiencia y la tradición oral en el tiempo? Algunos conceptos como la ecología de saberes y también importantísimo comenzar a contemplar cómo el territorio, el cuerpo y la comunidad también son espacios de producción de conocimiento. Voy a hablar desde mi experiencia de vida, entendiendo cómo la partería tradicional es un ejemplo de la articulación entre el conocimiento que produce el territorio, el cuerpo y la comunidad. Yo he tenido la fortuna, con el apoyo de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, de trabajar desde hace más o menos 5 años con prácticas de partería tradicional en el territorio del Chocó y en el territorio de Santander. Cuando hablamos de partería tradicional, es la partería que ejercen personas indígenas, afrodescendientes y campesinas al interior de los territorios. Entonces, mostrarles un poco cómo esa partería tradicional que yo he podido conocer desde adentro es un ejercicio donde el territorio, el cuerpo y la comunidad se articulan para producir conocimiento. Y voy a cerrar de una manera muy concreta con algunas claves importantes que podríamos aplicar en nuestra cotidianidad para volver a la raíz del origen latinoamericano. Y es que esto es lo que somos, la partería tradicional es lo que somos. Y si nosotros no recuperamos nuestra identidad, entonces comenzamos a invisibilizar estas prácticas que tienden a desaparecer cuando no se reconocen, cuando no se recuperan, cuando no se replican, cuando no se transmiten. Yo estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado, por ejemplo, que eso también es identidad latinoamericana, que eso también es tradición oral, que nuestras abuelas tenían unas formas específicas de preparar algunos platos en la casa y que cuando las abuelas, las bisabuelas, los abuelos fallecen, esa práctica se pierde porque nosotros no la rescatamos, no la retomamos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar, a moldear nuestra identidad a partir de lo que son otros, perdemos la esencia de lo que somos, nos alejamos de lo que nos hace diferentes. A mí me llama mucho la atención cuando uno habla del descubrimiento de América, cuando América realmente era un continente que existía hace mucho tiempo. Era un continente que existía hace mucho tiempo, que tenía unas formas de vida, una cosmovisión, lejos de ser un continente del tercer mundo, lejos de ser un espacio donde habitaban solamente personas salvajes o ignorantes, no, teníamos todas unas formas de ver, todas unas formas de sentir, todas unas formas de percibir la vida, pero nos hemos ido apartando de ese origen, de esa identidad, porque no entendemos que estas prácticas son parte de nosotros y no las revalorizamos. Entonces, definitivamente durante siglos el conocimiento sobre las plantas y sus usos para la salud han existido en nuestras comunidades.
¿Qué es lo que buscamos hoy con un espacio como este? Pues reconciliar esos saberes que tiene la ciencia moderna, eh, pero también resaltando y reconociendo que todas las formas del conocimiento son valiosas para cuidar la vida. Les voy a pedir un favor, y es que se conecten a este Menti, colocan menti.com y cuando les pida el código van a digitar el código que está en la pantalla. Les voy a pedir que piensen en una práctica, en un remedio, en una planta que sea tradicional en su familia o en su comunidad y que se use para cuidar la salud. Por favor, piense quién le enseñó ese uso y qué significado tiene para usted o para su comunidad. Y con esta interacción que vamos a hacer, vamos a comenzar también a compartir cómo hay muchos de esos saberes que están en nuestras familias, que para nosotros en su momento pues fueron importantes, pero que hemos ido perdiendo con la inclusión de la biomedicina como única forma de ver la salud y el bienestar. Entonces, voy a entrar a mi Menti para que por favor aquí también les coloco en pantalla completa para que puedan entrar a menti.com y digitar el código para que podamos interactuar. Entonces yo acá coloco un ejemplo. Por ejemplo, mi abuela materna me enseñó que cuando estuviera enferma del riñón, cogía 5 hojas de diente de león, me hiciera una infusión, la tomara varias veces en el día y eso mejoraba sustancialmente los síntomas urinarios. Entonces acá hay una persona que coloca que el agua de apio para el dolor de estómago, pero importante que ampliemos, ¿no? Esa práctica, ¿qué significado tiene para ustedes? ¿Quién se las enseñó? Y aquí vamos a comenzar a encontrar patrones en común. Nos vamos a dar un tiempo para que puedan entrar a Menti y colocar su opinión. Entonces les pido porfis que coloquen la práctica, pero que también coloquen quién se las enseñó, o sea, de dónde tomaron ese conocimiento y qué significado tiene para ustedes. Por ejemplo, para mí el significado que tenía esto que me enseñaba mi abuela era que no necesariamente necesitaba medicamentos ni necesitaba consultas para manejar ciertas situaciones de salud que se presentaran en mi casa. Ese es uno de los significados que tenía para mí ese saber. Cuéntenme ustedes, a ver, aquí mi mamá me enseñó que la hoja de laurel funciona para los malestares de estómago. Entonces vamos a dar espacio para que sigan apareciendo las opiniones y para eso vamos a dejar un tiempito de 2 minuticos. La planta hierbabuena para el dolor de estómago se la daba siempre la abuela de pequeña. La mamá le enseñó a machacar hojas de hierbabuena y a colocarlas en la colita del bebé para aliviar quemaduras. El significado que tiene para mí es el cuidado desde los primeros momentos de la vida. Qué interesante esto. Mi mamá usa el té de orégano y manzanilla para los malestares de estómago. En la familia se utiliza mucho para cuidar la salud la infusión de manzanilla. Se emplea para aliviar dolores de estómago. Mamá enseñó a tomar agua de arroz tostado cuando tuviéramos diarrea, mi abuela lo hacía con ellos, mi mamá con nosotros, mi abuela me enseñó que la manzanilla es buena para el estómago, mi abuelito nos daba llantén para la tos y el dolor de estómago, a mí me daban llantén cuando estaba mala del hígado. El uso de la hoja de llantén para desinflamar, enseñanza de la abuela, el té de orégano muy bueno, me lo enseñó mi madre para el dolor menstrual. Entonces acá estamos viendo unos patrones comunes, ¿no? La caléndula que ayuda a desinflamar, la hoja de laurel para calmar el dolor de estómago, la abuela que enseña que el té de manzanilla y la hoja de guayaba para el dolor de estómago, hoja de insulina, muy buena para regular la diabetes. Sí, aquí estamos viendo varios aspectos importantes. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto que las personas refieren en el cotidiano? Que la mayoría de los saberes tradicionales son a través de la tradición oral de mujeres, de mamás, de abuelas, de bisabuelos. Vi en 2 oportunidades abuelos. Esto también llama mucho la atención y es el conocimiento que tienen las personas mayores al interior de las familias, ¿sí? Desafortunadamente con la entrada de la tecnología, no, a veces nos damos muy pocos espacios para conversar con las personas mayores, para aprender de sus conocimientos. En culturas como la asiática, por ejemplo,
para los asiáticos el valor del saber y de la experiencia de los adultos mayores es fundamental para las familias. Eso también es una consecuencia de la occidentalización, ¿no? La occidentalización trae consigo que haya un cierto desprecio hacia el envejecimiento, que no se considera a la persona mayor como una persona valiosa porque ya no es productiva para el sistema, pero entonces estas son las bondades que tienen, por ejemplo, estos conocimientos tradicionales, y es que la mayoría emergen de las mujeres, que son las que eran y en la actualidad todavía en muchos espacios son quienes se encargan del cuidado de la vida al interior de las familias, del cuidado de la salud de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos. Y este conocimiento es un conocimiento que seguramente mi abuela hoy me lo enseña porque viene de las enseñanzas de su mamá, de su abuela y así sucesivamente. Es una cadena intergeneracional. Entonces, es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, dos aspectos podemos resaltar de aquí, que la mayoría de nosotros, independientemente de donde nos encontremos, tenemos un saber respecto al uso de las plantas. Conocemos que hay unas plantas específicas que tienen unos efectos terapéuticos en la salud que se utilizan para algunas condiciones de salud, que estos saberes, la mayoría, provienen de la enseñanza de figuras femeninas al interior de la familia y de personas mayores. Entonces, después de reconocer que la mayoría de nosotros, aunque estemos en un ambiente académico, tenemos un conocimiento heredado y una práctica cultural que viene de la familia, pues podemos pasar a la siguiente idea, que es cómo ese saber heredado que poseemos, que es transmitido principalmente por mujeres, abuelas, curanderas y campesinos, seguramente si nosotros lo mantenemos en el tiempo con nuestras generaciones venideras, se va a perpetuar. Pero muchos de estos saberes se están perdiendo o se pierden a diario, especialmente porque los avances tecnológicos nos llevan a ver la salud de una sola manera, a entender, por ejemplo, que la salud mental está medicalizada, que depende del consumo de algunos medicamentos, para el cólico menstrual, por ejemplo, ahora la clave es utilizar antiinflamatorios no esteroideos en lugar de volver a esas prácticas ancestrales que teníamos. Entonces, también resulta un compromiso para el futuro en pensar cómo vamos a perpetuar este saber que es parte de nuestra identidad como latinoamericanos. Pero, ¿qué es el saber ancestral? Creo que lo primero es entender que no todo el conocimiento es científico en el sentido occidental, o sea, no todo el conocimiento, y en las universidades a veces esto genera mucho conflicto porque el propio sistema está diseñado para que la investigación cuantitativa tenga un reconocimiento desproporcionado. En cambio, la investigación cualitativa, la que se enfoca a la etnografía, a las entrevistas con las personas, al reconocimiento de la experiencia, a veces pareciese no tener tanto valor. Y eso también depende de nosotros como futuros profesionales, como estudiantes, como investigadores, hacer validar esta premisa de que aunque un conocimiento no sea equiparable a la metodología occidental, eso no lo hace menos valioso. El saber ancestral es una forma de conocimiento que tiene una bondad importante y es que se construye a partir de la experiencia, de la relación con la naturaleza y de la comunidad. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre estos tres conceptos porque es a partir de esto que uno puede entender por qué hay algunos que son más válidos que otros en ciertos espacios. Cuando uno habla del saber, por ejemplo, el saber es ese conocimiento que es un conocimiento vivido, o sea, que usted lo construye a través de la experiencia, de la cotidianidad, del intercambio con otros y de la memoria colectiva. Créame que usted hoy sabe la receta de los tamales porque esto viene de generación en generación. Usted hoy lo ha construido a partir de una memoria de sus ancestras, de sus mayoras. Entonces, de las cosas lindas que tiene el saber ancestral es que se construye a partir de la relación con el territorio, con el cuerpo y con la comunidad. Y tiene un vínculo afectivo, un vínculo espiritual. Lo que llamamos conocimiento ya es un tipo de saber que implica un proceso más sistemático, más de formalización a través de la reflexión, de la observación, de una técnica establecida, pero es importante
notar cómo en el contexto moderno de Occidente el conocimiento también se ha convertido en un monopolio de las universidades y del llamado paradigma científico. Entonces, cuando yo hablo de monopolio, estoy hablando de que estas formas de ver la vida se convierten como en únicas, ¿no? Y entonces hay una verdad absoluta, que es la verdad que dice el médico formado en la universidad versus la partera cuyo conocimiento se formó a través de la experiencia. Ya cuando uno habla de epistemología, de lo epistémico, del episteme, está hablando y está refiriéndose a un término que acuña Michel Foucault, en el que él explica cómo ese episteme es el marco en el que un determinado conocimiento se considera válido en el tiempo o en determinada cultura. Por ejemplo, si nosotros hablamos de años atrás, estamos hablando de 100, 200 años atrás, lo válido era el saber ancestral. Porque en ese momento cultural, en ese momento determinado del tiempo, estas prácticas eran válidas porque era lo que se conocía, era el cuidado de la vida. Pero ahora encontramos un conjunto de reglas que no se ven necesariamente, porque no se habla de forma abierta que la partera, el chamán, el curandero, el sabedor, el sobandero, lo que habla no es cierto, pero sí existe esa forma en la que se le está diciendo a la persona, mire, este conocimiento que nosotros estamos teniendo acá es lo que es válido, es la verdad. Por ejemplo, cuando usted somete a una paciente viene y la paciente le dice, no, es que mire que yo estoy utilizando la hojita de la malva, por ejemplo, para hacerme curación en la varice. Y el médico que estuvo en la universidad o la enfermera que estuvo en la universidad le dice, eso que usted está haciendo está mal, a usted se le va a infectar la pierna, se le va a caer y es su responsabilidad, ¿sí? Entonces es como ese saber se cuestiona imponiendo algo que porque se ejerció en una universidad es lo que es válido. No estamos hablando de un proceso de conflicto, ¿no? Lo que estamos buscando es que se abra un espacio, que haya un espacio de apertura del conocimiento. Un ejemplo de lo que les acabo de decir es como, por ejemplo, un chamán de un pueblo huitoto en la Amazonía aprende a reconocer la planta no solo por su forma o su color, sino también por la energía que emite, por cómo reacciona el cuerpo cuando se utiliza. Entonces, ese saber incluye no solo el efecto físico que tiene una hoja o una raíz, sino también un componente espiritual que habita en esa planta, qué cantos lo activan, en qué momento del día o en qué momento del año conviene recogerla. Entonces es esa mezcla de saber con la experiencia que también es un conocimiento válido. Entonces, ¿qué vendría a ser injusticia epistémica? Resulta que cuando usted toma unas formas en las que ciertos grupos de personas, ciertos profesionales, ciertos colectivos son desacreditados o se silencian como un conocedor válido porque hay unas estructuras de poder, hay prejuicios sociales, culturales o coloniales, usted está cometiendo un tipo de injusticia epistémica. Hay varios tipos. Está la injusticia testimonial, que hace alusión, por ejemplo, a cuando la voz o la experiencia de una persona o grupo no se toma en cuenta o es considerada poco creíble. ¿Sí? Por ejemplo, la partera que explica que una planta que ella utiliza puede disminuir la hemorragia posparto, pero el personal médico o el personal o las personas de la academia desestiman esa apreciación de la partera porque la consideran no científica. Incluso pueden utilizar etiquetas como peligrosa o perjudicial. Pero también hay injusticia hermenéutica. ¿En qué consiste este tipo de injusticia epistémica? Por ejemplo, se produce cuando un grupo de personas o un colectivo no cuenta con recursos lingüísticos o conceptuales necesarios para interpretar o comunicar sus experiencias. Por ejemplo, a las personas de las comunidades indígenas o afrodescendientes ellos tienen una forma de ver la salud como un equilibrio entre el cuerpo, el espíritu, el territorio, pero en los conceptos biomédicos que nosotros manejamos al interior de las universidades, no existen categorías que ellos puedan utilizar para expresar esas creencias que tienen. Por ejemplo, no hay una forma de explicar desde la perspectiva biomédica el mal de ojo o el vaho de muerto o el descuajo, pero las comunidades saben que existe, pero como no se puede categorizar dentro de este lenguaje biomédico, entonces esa visión que tiene el indígena, el afro, el campesino, se interpreta como una creencia, pero no como un conocimiento.
Entonces, de la mano de este concepto de injusticia epistémica, surge también este ejemplo antes de avanzar hacia el concepto de ecología de saberes, y es un ejemplo que se ve mucho en las comunidades amazónicas, y es por ejemplo, una mujer chamana que enseña que la ayahuasca o el llamado yagé no es solo un medicamento, sino que es una maestra espiritual que permite dialogar con la naturaleza. Cuando investigadores de universidades externas llegan y clasifican la planta solamente por el principio activo que tiene como sustancia psicoactiva e ignoran la dimensión espiritual que tiene la planta para la comunidad, están cometiendo un tipo de injusticia epistémica, porque están reduciendo el conocimiento que tiene la comunidad, la chamana de esa planta, a simplemente a la relación de una sustancia química que tiene un efecto psicoactivo. Entonces, desvirtúan un conocimiento que se ha construido a lo largo de la historia de la comunidad, desvirtúan una práctica que es sumamente importante para la espiritualidad de la comunidad, convirtiéndola solamente en un hallazgo químico, en un análisis de una estructura química de una planta que para una comunidad es muy relevante. Entonces, pasamos también entonces al concepto de colonialidad del saber. Entonces, Aníbal Quijano explicaba que esto ha sido un proceso histórico que viene de la mano con la colonialización o con la colonialidad, y ese es un proceso en el que esta ciencia moderna occidental que traen otros de afuera se impone como una única forma de conocimiento, como la única forma válida, y desplaza, desvaloriza, invisibiliza otras formas de saber. Pero ¿quién tenía esos saberes? Las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y especialmente las mujeres. Entonces, este proceso de colonialidad del saber viene de la mano de una jerarquización del conocimiento. Entonces, la colonialidad, en palabras de Quijano, es el lado oscuro de la modernidad, ¿no? Es una cara oculta de un proyecto civilizatorio europeo que establece una clasificación jerárquica de razas, de culturas y de saberes. Entonces, esa jerarquización del conocimiento y esa exclusión de lo que no es europeo, de lo que no es occidental, también genera algo que se llama una jerarquización epistémica, que se encuentra en la parte más arriba de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, el conocimiento occidental. O sea, lo más válido. Y ya en la parte de abajo, en la base de la pirámide, están los otros conocimientos, los conocimientos empíricos, los que se basan en la intuición, en el conocimiento del cuerpo, en lo simbólico, en lo que se construye en comunidad. Entonces, ¿qué trae? ¿Cuáles son las consecuencias de que se jerarquice, de que se le dé un mayor valor a lo que viene de afuera versus lo que está con nosotros desde que existimos, desde que digamos, desde las comunidades originarias, desde lo que somos? Lo primero es que ocurre un fenómeno que se llama despojo de la autoridad cognitiva. ¿Qué es lo que dice? Pues que el pueblo originario se convierte, las personas que nacimos aquí, que somos de acá, nos convertimos en informantes, pero no en productores de conocimiento. O sea, el conocimiento que se ejerce desde el campo, desde lo que la mujer ha desarrollado con la experiencia del cuidado, con la intuición de la maternidad, pues se deslegitima, ¿no? Entonces, de la mano de eso viene deslegitimar o invisibilizar lo femenino, lo que tiene relación con el cuerpo. Entonces, no sé si ustedes conocen la historia, pero uno de los ejercicios que se realiza contra este conocimiento femenino histórico es la persecución de las mujeres y la categorización de lo femenino y de la mujer como bruja, como superstición, como algo asociado a lo demoníaco, a lo negativo. Y pues esta categorización tan negativa no solamente trajo la pérdida de la vida de muchas mujeres, sino también condenó a ese conocimiento femenino que se adquiere a lo largo de la vida, desde el inicio de la vida hasta nuestros tiempos, lo coloca en un espacio de subordinación, en un espacio de inferioridad, de minimización. Y también lo que trae
trae es algo muy negativo, que es un proceso de homogeneización del saber. ¿Qué significa homogeneizar? Entonces, que todo se ve de la misma manera. Entonces, se imponen unos métodos específicos, entonces ahora hay un protocolo para tal cosa, hay una norma técnica para tal cosa, hay una guía para tal cosa y hay unos lenguajes específicos. ¿Y qué hacen esos protocolos, estas categorías, estas etiquetas tan rígidas? Pues invisibilizan otras cosmovisiones, otras formas de ver la vida que son tan válidas como las demás. Y eso pasa mucho cuando el conocimiento se ejerce desde la parte céntrica de los países, ¿no? Desde las grandes ciudades, desde los lugares donde hay acceso a tecnologías y no se contempla la realidad del territorio, porque la mayoría de las personas que habitan el territorio han aprendido a vivir en el territorio y con el territorio a partir de lo que encuentran, porque pues también responden a unas necesidades insatisfechas de un estado, de un sistema de salud que es inoperante. Entonces, Boaventura dos Santos, de Sousa Santos, habla de un proceso que se llama ecología de saberes, que es un proceso de recuperación, es una alternativa, una nueva forma de ver el conocimiento, lo académico, diferente a esa monocultura, esa única forma de ver la ciencia. Y esta ecología de saberes, ¿qué implica? Reconocer que hay una diversidad en el mundo y que esos conocimientos que son diferentes y esas prácticas sociales que los sustentan han permitido que las comunidades salgan adelante, se mantienen en las comunidades, son parte de su identidad. En ese proceso de ecología de saberes, Boaventura habla de que todos los saberes están incompletos, pero sí pueden dialogar y se pueden complementar. ¿Cómo sería diferente, por ejemplo, si comenzáramos a integrar el saber tradicional al ejercicio de la salud? Sí, hay experiencias. En nuestro país estamos hablando de las llamadas IPS culturales o con enfoque intercultural, donde vemos que hay una atención digamos que en el mismo espacio de la medicina tradicional, del chamán, del médico tradicional, de la partera, con el médico que se forma al interior de la academia. ¿Cuáles han sido los conflictos que hemos tenido en estos espacios? Las dificultades para el diálogo horizontal. ¿Qué significa eso? Sí, compartimos el mismo espacio, pero a pesar de todo yo superviso, yo vigilo, yo me encargo de que lo que usted diga sea lo que es, porque desde mi saber esto es lo que tiene el paciente. Entonces, eso genera dificultades cuando desde las universidades no comenzamos a darle valor a todas las formas de saber y conocimiento y no solamente a las que emergen de la investigación al interior de las universidades. Otra cosa que nos está pasando y es que ahorita hay un interés creciente en las prácticas culturales, en la partería, en el saber etnobotánico, pero se está realizando con fines extractivistas, ¿sí? Entonces se va a la comunidad, se le saca la información y las personas se van. Entonces, lo que buscamos es que haya un punto de equilibrio tan importante en donde el saber de ambas partes, de ambas formas de ver la vida, de ambas visiones, sea valorado de la misma manera, pero que se construya de forma colectiva un trabajo, una investigación, un producto, un resultado de innovación que permita que las comunidades se vean beneficiadas, no solamente las instituciones universitarias. Él también habla de la importancia de aplicar una premisa que se llama la sociología de las ausencias. ¿Qué significa eso? Identificar y recuperar los saberes, las prácticas y las formas que han sido silenciadas o invisibilizadas por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Estamos hablando de que no se trata de rechazar los aportes que tiene la ciencia moderna, ¿no? Porque ese es uno de los discursos que se utilizan más desde la biomedicina y es las ventajas que ha traído para la salud de las personas esa forma de ver la salud, ¿no? Entonces, los medios diagnósticos, la medicalización excesiva, cómo ha disminuido, por ejemplo, la mortalidad materno-perinatal, que los bebés nazcan en los hospitales, ¿sí? Pero al ser ese un modelo que ha traído muchas ventajas, también ha traído muchas desventajas y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, es un modelo donde ha emergido algo que se llama la violencia hacia los pacientes, la violencia institucional, el autoritarismo de los profesionales de la salud
salud hacia imponer a las personas, verlas como pacientes, como sujetos que no tienen opinión, como sujetos que deben permanecer sin opinión, que no conocen de su salud. Incluso yo he escuchado mucho este discurso de profesionales de la salud que cuando un paciente los interpela le dicen, es que usted cree que sabe más que yo, es que el médico o la enfermera soy yo. Entonces es como un conflicto constante porque el conocimiento implica poder, pero entonces como ese ejercicio del poder hacia el otro lo invisibiliza, lo hace perder, digamos que la autonomía, la opinión, el conocimiento sobre su cuerpo. Uno como mujer constantemente se cuestiona, pero si yo digo que de verdad el cólico menstrual es muy fuerte, porque me dicen que eso es parte de ser mujer, porque naturalizan mi dolor, porque naturalizan mi molestia, y todo eso tiene que ver, es porque hemos mantenido una sola forma de ver el conocimiento y la salud. Y esto es una invitación a que comencemos a contemplar otras formas de ver la vida, a que comencemos a revalorar esto que nos hace, esto que nos da la identidad. Nosotros, muchos de nosotros somos indígenas, muchos de nosotros somos campesinos, muchos somos negros, muchos somos mestizos, pero seguimos siendo latinoamericanos. Y ese conocimiento latinoamericano es lo que tenemos que revalidar y resaltar. Entonces, como el conocimiento no solo habita en los libros o en las universidades, entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues definitivamente en el territorio, en el cuerpo y al interior de la comunidad. Esos son espacios de producción de conocimiento. Porque el territorio es un maestro. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas, afrodescendientes, aquellos que somos campesinos, que venimos de un origen campesino, entendemos que donde habitamos no es solamente un espacio, sino que es una entidad que tiene vida propia, que es una fuente de enseñanza, de espiritualidad, que tiene una historia. Entonces, Arturo Escobar lo define como conocer es estar en relación con la tierra y no dominarla. Cuando uno comienza a valorar el territorio, entiende, por ejemplo, porque algunas prácticas pueden ser nocivas para el espacio que habitamos, para el sitio donde vivimos, ¿sí? Porque la tierra, por ejemplo, se manifiesta en lo que algunos en las ciudades llamamos tragedias ambientales, pero que simplemente son manifestaciones de un espacio que está agotado, que está excesivamente explotado, donde las fuentes de agua cada vez se cuidan menos, donde se le da demasiada importancia al consumo y al ingreso. Entonces, como estas comunidades, por ejemplo, esas bondades que tienen las comunidades indígenas, tuvimos la oportunidad de conocer a varias comunidades en el encuentro que tuvimos en la Uniputumayo, y cómo estas comunidades entienden que el territorio provee, pero que el territorio no puede ser explotado, que el territorio tiene que ser valorado. El cuerpo también es una fuente de memoria, un archivo de saber. No solo recibe conocimiento, también produce conocimiento a través de la experiencia, del movimiento, de la emoción, de la espiritualidad. Julieta Paredes, que es una feminista mexicana, habla de que los cuerpos de las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido históricamente cuerpos escuela, porque son cuerpos o cuerpas que han enseñado, ¿no? Es un cuerpo donde se aprende de la vida, de la sexualidad, de la reproducción, de algunas curas y tratamientos para ciertas condiciones. Y pues definitivamente la comunidad, ¿no? Estos círculos de la palabra, el conocimiento ancestral es un conocimiento que no se produce a nivel individual, que tiene la particularidad de ser una construcción colectiva, es una práctica que se trabaja al interior de la comunidad para un bien común, ¿no? Aquí se habla de que es la comunidad la autoridad epistémica, no la academia. Las decisiones que favorecen a la comunidad, se toman al interior de la comunidad. Y esta es otra de las cosas en las que incurrimos aquellos que a veces trabajamos en áreas diferentes a las zonas geográficamente dispersas, y es que al entrar tenemos dificultades para comunicarnos con las comunidades, porque a nosotros nos han enseñado que las decisiones se toman de forma individual. Entonces, que yo como enfermera sé qué es lo que necesita este paciente y cuál es la práctica adecuada, pero no, realmente la comunidad también es un laboratorio para la construcción de conocimiento. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se aplica esto a la realidad? ¿Cómo se puede integrar el conocimiento que emerge del territorio, del cuerpo y de la comunidad?
El ejemplo que yo conozco y que les puedo contar es el ejemplo de la partería tradicional. Como les contaba antes, he tenido la oportunidad de trabajar con parteras tradicionales del territorio del Chocó, parteras indígenas y parteras afrodescendientes, y definitivamente la partería es uno de estos ejercicios que permite la integración del territorio, el cuerpo y la comunidad. ¿Cómo? Primero, las parteras en el Chocó se dividen de acuerdo a su experiencia. Entonces hay parteras semillas, que son las jóvenes que están aprendiendo el ejercicio de la partería. Hay parteras activas, que son las que atienden los partos al interior de la comunidad. Y hay parteras, ellas se llaman las parteras experimentadas, que son parteras que aunque ya no ejercen, digamos que la partería, sí le enseñan a las parteras semillas y apoyan a las parteras activas cuando tienen dificultades. Entonces, ¿cómo es la partería la evidencia de la integración entre el territorio, el cuerpo y la comunidad? Primero, porque las parteras semilla aprenden de las mayoras, aprenden de esa partera experimentada el uso de las plantas, cómo se pueden hacer las mezclas, cuáles son los momentos adecuados para la recolección de la planta. Para el indígena no necesariamente la planta tiene el mismo nombre que para el afro, pero ellos han entendido con la experiencia que tienen usos que pueden aplicar en el ejercicio. Por ejemplo, en la cortadera, pues ellos utilizan, por ejemplo, la garrapatilla, utilizan plantas específicas para sanar los desgarros perineales después de la atención del parto, o ellas conocen plantas específicas que pueden acelerar el proceso. La suelda con suelda la utilizan mucho, pero todo este ejercicio de aprender de las plantas lo hacen reconociendo el conocimiento que tienen aquellas que ya pasaron por el ejercicio o aquellos, porque también tenemos parteros, y aprovechando esa experiencia para poder nutrir ese conocimiento de la planta. La integración del territorio y la comunidad tiene que ver con que la partera semilla, por ejemplo, presencia el parto, apoya el parto que es atendido por partera experta o por partera activa, observa las técnicas, escucha las indicaciones, realiza algunas tareas simples mientras se va formando como partera activa y repite los procedimientos bajo supervisión. Entonces, en este proceso, ¿qué pasa? El territorio orienta. ¿Por qué? Porque usted del territorio está sacando la planta, que es el insumo fundamental, por ejemplo, para proteger a la paciente, a la mujer de una complicación. El cuerpo registra porque ya va entendiendo cómo son los procesos, va entendiendo cuando una mujer ya va a parir, cuáles son digamos que los ciclos, los tiempos, y la comunidad valida porque viene respaldada por un grupo de parteras que ya conocen el ejercicio. Incluso cuando usted habla con las parteras, usted les pregunta quién les enseña el oficio. La mayoría de ellas heredan ese trabajo de sus abuelas, de sus madres, y también pues de unas necesidades de un territorio que históricamente ha estado abandonado por el Estado y que tiene un sistema de salud pues que no alcanza, que no llega a estas comunidades. Pero a lo que voy es, se puede ver la integración y el reconocimiento de ese saber que emerge del cuerpo de la comunidad y del territorio a través de ejercicios como la partería, y seguramente también en la medicina tradicional, en nuestros taitas, en nuestros chamanes, se ve el mismo ejercicio, se toma de las plantas, de los elementos de la naturaleza, se enseña, se tiene aprendices, se valida, se supervisa, y todo hace parte de una estructura de conocimiento muy consolidada, que tiene un método, que tiene una estructura y que es válida. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un tipo de aprendizaje que tiene un conocimiento, que tiene un sistema riguroso de observación, de práctica, que se transmite de generación en generación? Entonces, para hacer el cierre de este diálogo que tenemos, ¿cuál sería nuestra tarea? Pues volver a la raíz, recuperar eso que nos hace tener esta identidad latinoamericana, ese saber ancestral que es parte de nosotros y que nosotros hemos estado olvidando por darle un mayor valor a culturas que no son las nuestras. Claro, es inevitable con estos procesos de globalización, de apertura de fronteras, que lleguen otras prácticas, incluso hay sincretismo, ¿no? De muchas de nuestras
Muchísimas gracias por su tiempo, por haberse tomado el espacio de participar en esta masterclass, que es realmente como una abrebocas de lo que nos espera dentro de 8 días, cuando tengamos la oportunidad de ver la clase que nos va a dar el profe de todo lo que son plantas del Putumayo amazónico, que también va a estar súper interesante y que realmente los esperamos para que puedan conectar con nosotros. Profe Claudia, muchísimas gracias por todo este abordaje desde tu experiencia. Creo que fue una presentación muy interactiva y además que tenemos la fortuna de tener estudiantes de Honduras, de Brasil, de Perú, entonces que seguramente cada uno desde su mirada, sus conocimientos y como las prácticas propias de sus países, seguramente están haciendo un abordaje también mucho más completo. Entonces, me parece este espacio súper oportuno para agradecerles a ellos por haber asistido, por el interés en esta masterclass. Ojalá también puedan conectarse en la segunda para que puedan enlazar ambas temáticas y qué bueno que tengamos una visión mucho más global, mucho más latinoamericana de esta temática. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, encender su cámara o dejarla a través del chat para que la podamos responder. Aún tenemos algunos minuticos antes de finalizar la sesión. Con Comentarios, respecto al, locuras, todo con lo que respecto quieran. al, todo es bienvenido, sí. Con respecto al link de asistencia, si no tienen de pronto su correo electrónico, su Gmail abierto, deben abrirlo para que les pueda cargar directamente el formulario y puedan registrar la participación. Lourdes, adelante. Buenas tardes. Me llama mucho la atención esto de las, bueno, nosotros aquí en Honduras les decimos partera, ¿verdad? Yo vivo en una aldea y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña habían 3 parteras en la comunidad que ya estábamos, ya la última creo que murió como de 97 años y ahí se quedó, ¿verdad? Ya la gente joven, ya, o sea, ya nadie, todo el mundo ya visita a la ginecóloga, ya nadie se dedica a eso. Y es muy importante porque personalmente me pasó de que cuando estaba embarazada tenía a mi hija, bueno, lo uno le dice atravesada, ¿verdad? Que ella no buscaba la posición para ya el nacimiento, pues mi mamá me llevó donde ella y ella me la acomodó y al momento de dar a luz, pues yo no tuve ningún problema. Entonces yo analizando esto, que cuán importante es, ¿verdad? Y ya con la muerte de ellas prácticamente, pues esto ya quedó en el olvido porque ya nadie más lo practica. Entonces ese era mi aporte. Sí, Lourdes, muchas gracias. Creo que una de las cosas que ha caracterizado la visión de la salud materno-perinatal en los últimos tiempos es la patologización del parto. Entonces ya no se contempla como algo natural, sino como algo que tiene un potencial de riesgo altísimo, ¿no? Y eso hace que las mujeres embarazadas vivan en constante miedo, porque también nosotros como profesionales de la salud se lo sembramos, ¿no? Es que si usted se atiende por partera o si usted se atiende en la casa, es su responsabilidad si algo le pasa, pero ¿cómo poder llegar a una forma de construir una atención integral a las personas con el apoyo de la partera, con el apoyo del chamán, con el apoyo, entendiendo su creencia, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la atención culturalmente congruente y de la atención intercultural, pero realmente estamos nosotros validando y aplicando las prácticas culturales que tienen las personas, realmente reconocemos lo que creen, lo que sienten y validamos esa experiencia. Esa también es la invitación, ¿no? A ver, a cambiar la forma en la que pensamos y a recuperar. Creo que ustedes tienen que estar en el ejercicio de pensarse, Dios mío, mi abuela tiene una forma, ella se sabe un remedio buenísimo para los cólicos, yo no me puedo ir, no puedo dejar que mi abuela se vaya sin que eso como un patrimonio familiar, como una práctica que se puede replicar. Y a los que son investigadores y son académicos, pues el llamado es a cómo vamos a orientar la investigación, a hacerla culturalmente congruente y culturalmente responsable y a entender y validar el conocimiento de otros. Muchas gracias, Clau.
Con respecto al link de asistencia, probablemente no les está dejando ingresar porque no tienen su cuenta, aunque en sí está habilitado, ya tenemos varios registros, pero de pronto no tienen su cuenta de correo abierta, puede que sea eso, o de pronto pueden intentar desde el navegador directamente u otro navegador para que les pueda dejar ingresar porque está totalmente habilitado y ya tenemos algunos registros, entonces puede que sea eso. Clau, quiero aprovechar para enviar un fuerte saludo a todos los estudiantes de Uniputumayo que están todos juntos conectados en el auditorio escuchando tu presentación. Muchísimas gracias por su asistencia, por estos minutos de dedicación en esas temáticas tan importantes que seguiremos de igual manera abordando a través de actividades como esta masterclass y muchas otras que seguiremos coordinando para que ustedes puedan participar. Así que esa es la idea de que se puedan registrar para que podamos igual compartirles todo lo que estaremos planeando como en alianza de estas dos instituciones para que por supuesto puedan participar y podamos seguir abordando toda esta temática de saberes ancestrales desde diferentes miradas. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien más quisiera levantar la mano, contarnos su experiencia desde sus países? Parece que no. Parece que por el momento todo. Abrazos a la Uniputumayo, a Lorena. Hermoso territorio, nos sentimos muy bien acogidas. Mucha comida. Ana María, adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Úrsula, no que mi correo es Ana María Guevara, pero soy Úrsula Guevara Trujillo. En sí, yo soy acá de Bogotá, yo tengo una huerta y tengo aromáticas. En sí, casi todo, mis procesos son con aromáticas. Que les duele el estómago, tómese en esta aromática. Que les duele tal cosa, que tómese en esta. Incluso a una hermana que le duele la cabeza, le digo que haga un té de acetaminofén, porque también tengo una matica de acetaminofén, tengo orégano, y de ahí saco para hacer procesos. También hago unos procesos de jabones artesanales a base de aromáticas. Todos mis jabones son naturales, con solo aromáticas, sin ningún químico. Esa es mi... Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a ti por compartir la experiencia. Buenas noches. Buenas noches, Ángela, adelante. Primeramente, pues darles las gracias por este taller tan bonito, ya que realmente uno se da cuenta que se está perdiendo muchas de las cosas. Yo trabajo en un hospital y uno se le olvida todas estas cosas que nuestros abuelitos y nuestros papás nos enseñaron de la medicina natural. Ahora, pues, mucha gente lo ve negativamente porque empiezan a decir que son, perdón, pues la palabra no, que yerbateros, que son, o sea, la cogen al lado malo, pero si está dentro de la naturaleza y todo esto viene de la tierra, es para nuestra sanidad. Mi mamita es la que habló ahorita y ella, por ejemplo, ya me dice, no sé, últimamente me dolía mucho la cabeza. Y yo le dije, mami, creo que me salieron como hongos en la cabeza, por lo que allá yo utilizo con el cabello húmedo el gorrito. Y ella me dio un remedio de cebolla, de romero, y lo he estado haciendo y eso me ha ayudado mucho. Entonces, pues, la invitación pues para que no olvidemos nuestros ancestros y todo lo que ellos nos enseñan. Muchas gracias. Gracias a ti, de acuerdo, ¿no? El cuidado de la vida que ejercen y que han ejercido históricamente las mujeres y figuras femeninas en nuestros hogares, viene también de la mano con un conocimiento que se pone al servicio de los que queremos. Creo que Ilva Dorrania ha levantado la mano. Ay, buenas noches a todos. Yo quiero felicitar a mi compañera Claudia Patricia Mota porque es una mujer que lleva y que le muestra a la gente la importancia que tiene la ancestralidad, la cultura y el respeto y cómo podemos nosotros
poder trabajar desde la academia, como lo hace ella, como nos motiva a que esto sea algo grande para nuestra generación. Y resaltar que es importantísimo la cultura. Yo trabajo en un área de partos, donde recibimos mujeres guayú y donde nuestros profesionales, en una forma irrespetuosa, no entienden la cultura y esa es la que tenemos que transformar. Tenemos que transformar con el respeto y con la cultura tan grande que nos vio nacer a miles de generaciones. Entonces, felicitaciones, Claudita. Sé que hiciste una ponencia maravillosa. Entró muy tarde, pero sé que fue un éxito. Y gracias por seguir llevando, porque tenemos que trabajar es eso, esa maravilla que es el nacimiento de la humanidad. ¿Y cómo era? Con toda la parte ancestral, con todos ustedes que maravillosamente trabajan el saber, pero un saber innato a través del conocimiento de las generaciones y de la oralidad y de lo que no se debe perder. Muchísimas gracias. Gracias, mi profe Bella. Bueno, creo que no tenemos entonces más preguntas ni más manitos levantadas. Solo nos resta agradecerles por su participación y por su interés. Recordarles que esta sesión es la primera. El próximo miércoles 26 de noviembre tendremos la segunda parte, que será liderada por un profe desde Uniputumayo, también el abordaje de los saberes ancestrales, pero desde otra mirada muy asociada a esta primera temática. Entonces será un gusto que nos puedan acompañar durante esa sesión también. Agradecerte, profe Claudia, por todo tu conocimiento, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Los comentarios son más que favorables, entonces muchísimas gracias a ti también por compartirlo con nosotros. Y bueno, les agradecemos nuevamente este espacio, su participación y los esperamos entonces el próximo miércoles y en las próximas actividades que les estaremos compartiendo a través de sus correos. Una feliz noche y muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a nuestras ancestras.